En esta oportunidad les voy a exponer un modelo de formación doctoral que he denominado modelo Sístesis. Le está hablando el doctor Evaristo Méndez Quintero, experto en investigaciones científicas, asesor de tesis y consultor para la reforma educativa. Por experiencia, hemos visto que hay varios modelos de formación doctoral. Cada universidad, cada división de posgrado presenta su modelo. Hay el primer modelo clásico, que es el modelo donde el estudiante tiene que tomar un conjunto de seminarios obligatorios y electivos y después tiene que realizar la tesis doctoral. Esto se realiza individualmente. El segundo modelo es una variante en el sentido más bien de tipo administrativo, porque el estudiante tiene que cursar los seminarios obligatorios y electivos y en paralelo, en el segundo o tercer semestre, empieza a realizar la tesis de grado. Igualmente se realiza de manera individual. El modelo 3 es el modelo libre, total, donde el aspirante desde el primer día presenta su protocolo de investigación, su plan de formación, va siendo asesorado hasta que termina la tesis doctoral. El modelo 4 es aquel que está totalmente centrado en la investigación. No tiene seminarios y desde el primer día hasta que termina, debidamente asesorado, pues presenta su tesis. El modelo 5 es el modelo que yo le voy a presentar, el modelo de sístesis. Podemos seguir clasificando los modelos doctorales dependiendo, por ejemplo, según sea la cobertura científica del doctorado. Es decir, si solamente admiten profesionales de una disciplina o admiten a varios o están conformados para la realización de tesis, ¿verdad? Integrales, como vamos a hablar posteriormente. Ahora bien, el modelo Sístesis trata de exponer un modelo de sistema en la formación universitaria del doctorado. Los modelos anteriores son modelos muy lineales en el sentido de que hay una dispersión de esfuerzos. Una dispersión de esfuerzos que, digamos, no termina en ninguna utilidad. Los estudiantes presentan sus tesis doctorales, un tribunal los evalúa y luego, bueno, todo el mundo sale pues para sus lugares de donde vinieron, pues. Ahora bien, hay el problema allí de lo que se llama el síndrome todo menos tesis, porque muchos estudiantes terminan la escolaridad o esos seminarios obligatorios y electivos, pero a la buena de Dios no terminan la tesis, por muchas razones, personales, institucionales, económicos, pero una de las razones es la razón de que hay mucha dispersión en la formación. Por eso es que estoy tratando de presentarle un modelo de carácter sistémico que abarca varios procesos que son muy importantes, no solamente para el estudiante, sino también para la propia universidad. Este modelo tiene un concepto de que se está formando investigando. En la primera parte se presenta una planificación de la formación e investigación que van a ser cursados por seminarios y discusiones orientadas, como lo vamos a ver inmediatamente. Y la segunda parte es la realización de la tesis con el modelo tesis, es decir, encuadrado dentro de una estrategia sistémica de formación
donde hay un planteamiento común de lo que se va a realizar, de lo que se va a investigar. Luego a nivel sectorial se realiza la investigación para realizar la tesis de grado y luego se consolida la investigación. Ahora bien, este currículum orientado a la investigación doctoral tiene que hacer entonces dos procedimientos muy importantes. Una vez seleccionados los alumnos que van a participar en el doctorado, lo primero que hay que hacer es el observatorio global del doctorado que se va a estudiar. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de la información, hay acceso a la información, tenemos cómo buscar la información y cada día se está generando en cualquier parte del mundo conocimiento en torno al tema o problema de las tesis doctorales. Entonces, esa es la primera propuesta, elaborar el observatorio. En segundo lugar, elaborar el plan de investigación que se continúa con los programas y con los proyectos de investigación. Esto puede ser un proyecto presentado inicialmente, depende de la dinámica, se puede presentar un papel de trabajo para ser discutido con los aspirantes, ¿verdad? Y dependiendo pues los casos. Pero lo cierto está en que en esta segunda parte hay que la orientación sistémica debe partir de un plan muy específico, un plan que podría estar casado o vinculado con las necesidades regionales de que podía cubrir estos doctorados. Ahora bien, estos seminarios y discusiones que son orientados, yo pienso que podían estar referidos a tres grandes áreas muy importantes. Primero, el área epistemológica. Nosotros tenemos que discutir con los estudiantes cuál es el estado de la ciencia en general. Si estamos, pues, por supuesto, en el área de las ciencias, ya de lo que es humanidades y artes serían otro tipo de estrategias. Pero cuando estamos en el mundo de las ciencias, entonces, lo primero que tenemos que discutir con los estudiantes es el estado de la ciencia. El estado de la ciencia en general y de la ciencia regional, donde está adscrito el doctorado. En segundo lugar, tenemos que discutir el estado en que se encuentra la realidad general, donde va a operar o donde tiene más sentido que opere el doctorado. Hay que discutir allí entre todos para que haya como una especie de lugar común o de acuerdo de lo que está pasando en torno a si la realidad es estable, está en crisis, presenta coyunturas muy desfavorables, etc. Y sobre todo discutir o estar consciente de si estamos en una era de cambios o un cambio de era, porque esa orientación te va a permitir, ¿verdad?, tener más claro qué es lo que se está buscando en el doctorado. Y el tercer punto, pues, está relacionado con el estado de la realidad abordada por la ciencia o las ciencias que están implicadas en el doctorado. En esta oportunidad, yo le voy a explicar con más énfasis en lo relativo a la ciencia general y de la ciencia regional en particular. Y voy a hacer un ejemplo para que se me entienda mejor con respecto a la ciencia gerencial. Para abordar el problema epistemológico, la idea es discutir el estado actual de la ciencia que está soportando el doctorado. ¿Por qué? Porque depende de la evolución. Desde allí, desde las fronteras de esa evolución, es lo que yo recomendaría, es el punto de partida de la realización de la tesis de grado.
Así tenemos en este gráfico, ¿verdad? Tenemos que tenemos una evolución de la ciencia que va de la disciplinaridad, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y la complejidad. También podemos verla como una evolución que va de las problemáticas disciplinarias a las complementarias, como son las cruzadas o las integrales. Y también la discusión de cuál tipo de investigación vas a seleccionar. Si va a ser una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa y una investigación mixta. ¿Qué es lo que más es importante, más útil, más conveniente de tomar una decisión? Porque la investigación es un acto de tomar decisiones permanentemente. Ahora bien, al seleccionar la parte epistemológica, ¿verdad? Entonces conectamos con los niveles teóricos, ¿verdad? De las diferentes teorías que se han presentado en esa disciplina para abordar el tema que estamos investigando, conecta también con los niveles metodológicos y técnicos de la investigación. Es una fluidez de interacción de cada uno de esos niveles. Ahora bien, esto debe hacerse bajo una orientación de deconstrucción y construcción de conocimiento. Las tesis doctorales tienen que pasar por un periodo de crítica al conocimiento disponible, llevar hasta el límite de lo que se ha producido para ver si realmente está explicando los problemas que estamos investigando. Llegado al límite, hacer el pase, hacer el salto para la producción del nuevo conocimiento, donde por supuesto va a haber fundamentos epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación. Ahora bien, poniendo un ejemplo, ¿verdad? De lo que yo llamo llegar al límite, cuando vamos a hacer un planteamiento de problema, un marco teórico, ¿verdad? Generalmente, si no hay una orientación epistemológica, se puede crear una especie de popurrí de muchas teorías que aparentemente están diciendo lo mismo, pero no lo es, no lo es. Si tenemos este ejemplo de la evolución de la gerencia, tenemos que están los dos planteamientos principales de la gerencia, que fue el planteamiento de Taylor y de Fayol, uno es norteamericano y otro francés, ¿verdad? Donde se hizo una fundamentación epistemológica a partir del empirismo y del positivismo, pero eso fue variando, no solamente con respecto a la forma de abordar la gerencia, sino también los énfasis que se estaban haciendo. La siguiente propuesta gerencial fue desarrollado por Elton Mayo, referida al papel que ejecutan los recursos humanos en la productividad de la empresa. Luego, en décadas posteriores, empieza a utilizarse la teoría de sistemas. Ya sabemos que desde el 40, finales del 40, ya Carl Bentalanffy, ¿verdad?, proveniente de la biología, hizo una formulación de la teoría general de sistemas, que tuvo repercusiones en todas las ciencias, en sociología, en política y en la gerencia, por supuesto que también la tuvo. Y esto se unió, ¿verdad?, al concepto de cambio, al concepto de desarrollo organizacional. Ahora bien, en las décadas posteriores, tomemos el 80, hubo un cambio importante en el desarrollo de la gerencia, principalmente con la propuesta de William Edward Deming, quien propuso el modelo de la calidad. Pero este modelo de calidad tuvo unas consecuencias de investigación muy importantes, porque de allí se pasó al concepto de la calidad total, de la gestión total de la calidad, una cuestión muy importante para el desarrollo de las empresas. Luego aparece el concepto de la reingeniería, del cambio, digamos, yo diría de radical de las empresas, y luego hubo una propuesta bastante interesante de unos investigadores norteamericanos que buscaron las diferentes variables a partir del cual, ¿verdad?,
se podía lograr la excelencia, el éxito de la organización. Y luego, el campo tan importante como fue la gerencia estratégica. Esto fue de vital importancia porque la contingencia del medio social, del medio, el contexto de las organizaciones, empieza a ser tan cambiante que si una empresa no toma a tiempo decisiones para abordar esos cambios, va a salir del mercado, va a ser eliminada del mercado. Bueno, hasta llegar a épocas recientes donde hay una diversidad, ¿verdad?, de propuestas gerenciales, como por ejemplo la inteligencia emocional, que se había desarrollado, Goleman la desarrolló en el campo de la psicología originariamente, pero después tuvo un impacto a nivel de las organizaciones, incluso propiciado por el mismo Goleman. Luego la quinta disciplina, que es una combinación muy importante entre estructura y recursos humanos. Pensar de manera sistémica, estructurar la organización de manera sistémica y aprender a pensar de manera sistémica y aprender a pensar de manera grupal, de manera en equipo. Luego está el impacto que ha tenido la neurociencia, porque a partir del desarrollo del cerebro, ¿verdad?, de los descubrimientos que se han venido haciendo, eso es vital para la formación del gerente, del líder de las organizaciones. Luego se posiciona el concepto de valores, el valor, la responsabilidad social de la empresa, no como una variable más de la organización, sino como la variable estratégica fundamental para el desarrollo de las organizaciones que ponen satélite las demás variables, porque no basta en este contexto de desarrollo mundial que la empresa produzca cualquier producto solo para beneficio económico, sino que también tiene que ser para beneficio del ambiente, para el beneficio de la gente. De allí entonces el concepto de responsabilidad social y ética de la empresa. Luego, bueno, el desarrollo que ha tenido la tecnología, de la tecnificación y de las empresas, cómo se empiezan a hacer programas estratégicos para, basándose en esa tecnología, y así lograr el éxito de la empresa. Y luego tenemos esta polémica que se ha generado con la pandemia, que es cómo vamos a conformar la gerencia y la organización, si va a ser totalmente virtual, como lo que ha ocurrido, pero hay que entender que esto es una transición, la pandemia es una transición. En todo caso, hay que pensar siempre la gerencia y la organización como una combinación, como una síntesis de lo presencial, lo virtual y lo mixto. Y hay que entender, esto se hace porque cuando vamos a hacer una investigación, no basta con seleccionar cualquier teoría, cualquier paradigma. Mire, hay más de 100, se registran más de 100 propuestas teóricas y técnicas de la gerencia. De modo tal que hay que saber muy bien las bases de construcción, la teoría que se genera de esas bases y los aspectos metodológicos e instrumentales de la misma. Y con eso comenzar pues a realizar la investigación doctoral. Ahora bien, la propuesta nuestra es que cuando se abre y se realiza el plan de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 4 dimensiones para atender una investigación sistémica, como por ejemplo la gerencia, la estructura y los procesos estructurales pues, de la misma organización, el contexto donde se encuentra la gerencia, porque eso impacta dinámicamente de lado y lado, no se puede obviar una con respecto a la otra. Luego tenemos el recurso humano, porque la jerarquía, ¿verdad?, las reivindicaciones del recurso humano, la concepción de qué es el recurso humano, si va a ser una pieza o va a ser tratado como un talento, como un empoderamiento que debe hacerse el recurso humano. Eso es vital, es una dimensión bastante importante. Y luego la innovación, que es tecnológica, organizacional, gerencial, para preparar el cambio. Ahora, si tú tienes preparado esta visión sistémica, viene la parte sectorial de la tesis. Los estudiantes adscritos a esta visión
pueden destacarse, orientarse hacia una dimensión muy particular o a una problemática muy particular, por ejemplo, el contexto de la organización o los recursos humanos. Pero una vez o desde el momento en que se está realizando esa investigación doctoral, conectarlo con toda la estructura. Cuando se termina la tesis, que es de carácter sectorial, luego insertarla en el sistema total que se había planificado desde el principio. Aquí tenemos ya entonces una visión global que este modelo de síntesis lo vamos a vincular ahora con el ciclo de la ciencia. Esto es muy importante porque se abre el proceso de producción de la ciencia hacia otras dimensiones que no se vienen tomando en cuenta y que por no hacerlo se pierde muchos recursos, se pierde mucho tiempo. Y así tenemos que este proceso del sistema, ¿verdad? Se elabora, ¿verdad? El plan de formación, los programas y los proyectos donde se escriben los estudiantes. Luego viene el paso 2, que es el desarrollo de cada tesis. Luego termina el punto 3, que serían las diferentes tesis que se presentan, debidamente evaluadas por un jurado. Luego, esos insumos para la consolidación e integración de las tesis en el plan de investigación, producción, donde aparece esa síntesis, esa integración de conocimiento que va más allá de las tesis particulares, que muchas veces no se toma en cuenta. El aporte es tan importante que se diluye. En cambio, con esta estrategia pudieras, ¿verdad?, con un esfuerzo colectivo, asesores, estudiantes, ¿verdad?, generar una teoría nueva completamente que trascienda las teorías existentes sobre el problema. Y eso va a tener un impacto bastante importante. Luego, hablando de lo que es el ciclo de la ciencia, tendremos la comunicación y la publicación del trabajo doctoral conjunto. A veces hay buenas tesis, ¿verdad?, que quedan en las gavetas, que quedan archivadas y en el mejor de los casos se ponen por internet. Pero hay que establecer una estrategia desde el doctorado de comunicar eso, de generar discusiones en los estudiantes de pregrado, en los estudiantes de posgrado, ¿verdad? Orientar ese tipo de eventos a favor de lo que se ha hecho en el doctorado. Y después, la última parte, que se realizan las aplicaciones por acuerdos interinstitucionales. Si son aportes, ¿verdad?, de esas tesis, entonces hay que llegar a lo que se llamaría en este caso la ciencia aplicada, ayudar al desarrollo de las organizaciones. Los mismos estudiantes, los mismos profesores, asesores, muy bien pudieran ayudar al desarrollo de las organizaciones. En síntesis, este es el modelo que nosotros estamos presentando a los efectos quizás de ayudar un poco al desarrollo y la eficiencia del doctorado en las universidades. Muchas gracias.